El sacerdote misterioso. Misterioso. Hay gente que cuando piensa de sacerdote misterioso dice algo feo o raro. No tan raro, sino es que el por qué surgió de esa manera es lo correcto, es lo que podemos entender. El por qué surgió de esa manera. Porque Dios nos enseñó de esa manera. Entonces, vamos a estudiar esto. Diga conmigo: soy fuerte, bendecido, feliz, sano y agradecido y hermoso. Dígalo, soy fuerte. No. Ya conmigo: soy fuerte, bendecido, feliz, sano, agradecido y hermoso. ¿Alguien dice amén, iglesia? Ya conmigo otra vez: soy fuerte. De todas las mañanas tiene que levantarse diciendo: soy fuerte, soy bendecido, soy feliz, soy sano, agradecido y hermoso. Amén. También diga conmigo: estoy contento, motivado y entusiasmado. Dígalo con fuerza, dígalo. Estoy contento, motivado y entusiasmado. Ok, va. Mira, la Biblia, no voy a leer ese texto porque es bien largo, ese texto bíblico de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. No lo voy a leer, es demasiado largo, o sea, es muy largo para que ustedes tengan. Pero ahí lo que habla es cómo Dios trajo a la vida nuestra este hombre que Dios lo quería introducir dentro del plan divino de Dios. Bueno, vamos a leerlo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de la hija de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ya conmigo: Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era ¿qué? ¿Cómo era Elizabeth? Estéril. Y ambas eran ya de edad ¿cómo? Avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecerle el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será llamado lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Alaba. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien ¿qué? Dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoces esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por incrédulo, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no le podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por ¿cuántos meses? Por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor los días en que
dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Cuando a Elizabeth, versículo 57, cuando a Elizabeth se le cumplía el tiempo de su nombramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondió su madre y dijo: no se llama Zacarías, se llama, ¿cómo? Se llamará, ¿cómo? Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por seña a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierto su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y llenaron de temor se llenaron de temor todos sus vecinos, y todas las montañas judías se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaba en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visto y redimido su pueblo, y nos levantó con un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestro Padre. Y acordaron su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro Padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tierra y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación de Israel. Casi no, ¿verdad? ¿Esa es la historia de quién? De Juan Bautista. En Juan 1:29, mira lo que dice: y al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y le dijo: miren. Cuando Juan miró a Jesús, mira lo que dijo. Digo: míralo, ese es el Cordero de quién? De Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Están conmigo, iglesia? Mira, es bien importante que usted entienda este principio. Yo quiero que usted me entienda para que pueda coger esa verdad bíblica para usted. Es bien importante lo que usted debe aprender hoy con respecto al sacerdocio. Usted vea cómo es esto. Fíjate todo lo que hace. Fíjate si era importante esto, que Dios manda al arcángel Gabriel. Hay 2 arcángeles en el cielo. Por lo menos la Biblia habla más que 2 arcángeles. Posiblemente hay nada más, pero por lo menos habla de 2, que es el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Viene a la tierra el arcángel Gabriel, que es un arcángel mensajero, que es lo que viene a traer buenas nuevas. Y cuando este arcángel viene a la tierra, viene a darle un mensaje directamente a Zacarías. No era cualquier cosa, era darle un mensaje directamente a él. Poderoso mensaje. Eran viejos, pero le dijo: van a tener hijos. Un hijo. ¿Pero cómo? Va a tener hijos. Y por no creer, lo enmudeció hasta el día del alumbramiento, en que usted vio la historia bíblica. Y ahora es bien importante que usted esté atento al sacerdocio, a este evento del sacerdocio. Veamos esta revelación del Padre. ¿Quién eran los Kohanim? Anote esto: los Kohanim. Esto es lo más importante de esta clase. Los Kohanim. ¿Quiénes eran esos Kohanim? ¿Quiénes son los Kohanim? Usted debe entender esto. Los Kohanim eran los sacerdotes de Israel, los hijos de Aarón. Zacarías, el papá de Juan Bautista, era de la línea de Aarón. ¿Y qué hacían los sacerdotes de Israel, los hijos de Aarón, en el templo? ¿Qué era lo que hacían? Ellos eran los que ministraban el templo, y a quienes Dios encargó de ocuparse de las ofrendas y también de los sacrificios, mediante lo cual el pueblo de Israel era reconciliado con Dios. Los Kohanim eran los que estaban pendientes a las ofrendas en el templo y a los sacrificios del templo, a ofrecer el cordero, a tener todo eso bien como Dios quería. Eso eran los Kohanim. Los Kohanim eran los que se encargaban de las ofrendas y el sacrificio. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Me están siguiendo ahí? ¿Sí?
Ok, entonces la vestidura de estos sacerdotes era una túnica de lino que era un cinto de color azul, púrpura y escarlata. Ese era el color de los cuales se podía identificar dentro del tabernáculo, porque tenía una vestidura especial. Dice, aquí era un coanim, aquí era un coanim, aquí era un coanim, porque tenía unas vestiduras especiales, con unos colores especiales, como los ujieres, exacto. El pueblo sabía identificar quién eran los coanim. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Sí? Amén. Entonces, el Mesías vino como el sacrificio final. ¿Cuántos saben que el Mesías vino como el sacrificio final? ¿Cuántos saben eso, iglesia? Y final y supremo. Ahora, fíjense, y quiero que estén bien atentos a esto, mediante el cual quienes los recibían serían reconciliados con Dios. Jesús vino como un sacrificio. Él vino a hacer sacrificio. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, mira, y ahora esto ocurrió en tiempo en que el templo seguía en pie. O sea, cuando Jesús apareció, el templo todavía estaba en pie. Todo estaba en pie. Y entonces, y el sacerdocio de Israel también estaba en función. Y estaba en efecto. Y los hijos de Aarón se ocupaban de los sacrificios. ¿Quiénes se ocupaban de los sacrificios? Los hijos de Aarón, que eran los ¿qué? Los sacerdotes. ¿Cómo se llaman los sacerdotes? Los coanim. ¿Está siguiendo, iglesia? Entonces, no debería haber alguna relación, alguna de reconocimiento dado por los sacerdotes quienes estaban a cargo de los sacrificios y final y supremo. ¿Por qué? Porque si Jesús iba a hacer sacrificio, tenía que aparecer un coanim para que lo presentara. Tenía que aparecer un coanim. ¿Me cogieron, iglesia? Amén. Tenía que aparecer un coanim, un sacerdote de la línea de Aarón, que presentara este sacrificio final ante el mundo. ¿Está conmigo? Entonces, si usted supiera que aunque ellos no se dieron cuenta, hubo un niño nacido de los coanim, porque era de la descendencia de Aarón. Juan era coanim. Era un coanim. Este niño descendía también de la línea de Aarón por parte de su padre y por parte de su madre. O sea, un sacerdote de pura sangre. Al niño se le puso el nombre de Yocanam. Ese es el verdadero nombre de Juan, ¿saben? En el hebreo. Ese es el verdadero nombre de Juan Bautista. Yocanam. Ese es el nombre de él. Yocanam, Dios lo llama, este niño, coanim, para hacer algo bien importante. Había escuchado de esto antes, pero mire, como en esta revelación para usted debe entender este principio. Que Jesús iba a ser el sacrificio final. ¿Me está siguiendo, iglesia? Pero tenía que un coanim ofrecerlo en sacrificio. Los coanim, los sacerdotes de Aarón, eran los que ofrecían en el templo dos cosas: las ofrendas y ¿qué? Y los sacrificios. Dios tenía que traer un coanim para que ofreciera, para que presentara el sacrificio final, el supremo sacrificio. ¿Cuándo se cumplió esto? Cuando ese coanim llamado Yocanam, que en su traducción es Juan Bautista, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga algo, iglesia, diga algo. Entonces lo tenía que señalar un coanim, uno que era sacerdote por la línea de Aarón, que eran los que ofrecían eso en el templo. Ofrecían dos cosas: ofrecían ofrenda y ofrecían sacrificio. ¿Me está siguiendo, iglesia? Ese sacerdote se llamaba Juan Bautista. Y usted dirá: Juan Bautista de la casa de Aarón, de este sacerdote de los coanim. Sí, ese era. ¿Me está siguiendo, iglesia? Amén. Y la pregunta es: ¿y qué hacían los coanim? Estos sacerdotes presentaban los corderos para el sacrificio, de modo que fue Juan Bautista quien presentó a Israel al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dígame, iglesia. Fue Juan quien tuvo el privilegio de presentar a Israel al Cordero de Dios, al Mesías, para que hiciera el sacrificio final por todos nosotros. Eran los coanim quienes identificaban el sacrificio y certificaban que eran aceptables para ser sacrificados. Los coanim decían: ok, este sacrificio está en cumplimiento, este vamos a hacer. Cuando Juan ve esto, que era de la línea de Aarón, Juan Bautista vio esto, dice: he aquí el Cordero.
lo estaba certificando. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De modo que fue Yohanan, Juan, quien primero identificó al Mesías como el sacrificio aceptable. Él fue el número uno en identificar al Mesías como el Cordero sacrificial. Y fue el quien dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, observe esto. Dios se encargó de asegurar de tener un sacerdote de Aarón que certificara al Cordero, que lo aprobara. Jesús no vino a abrogar las leyes de la gente, Él vino a cumplirlas. Amén. Dios Padre le dice a la caja de Gabriel: ve y habla con Zacarías y dile que van a ser un niño, porque ese va a ser el Coanín que va a certificar el Cordero cuando baje. Amén. ¿Está aquí, iglesia? Amén. ¿Está conmigo? Esto significa que su pecado es quitado. Levanta tu mano al cielo. Tu pecado es quitado. Por eso cuando usted acepta a Jesús, la Biblia dice que Jesús perdona nuestros pecados y jamás se acuerda de ellos. Porque la sangre de Jesús no se para encima del pecado. La sangre de Jesús es tan fuerte, esa sangre, que quita el pecado y te vuelve al original. Dije que te vuelve al original. Cuando tú sabes esto, Dios te vuelve al original. No se acuerda de tu pecado. Levanta tu mano al cielo, levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. Mira, por eso que la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hay pecado. Porque Jesús, con la sangre de Cristo, por eso es que todos los días, cada vez que levanta: Señor, perdóname mi pecado, perdóname, Señor, mi pecado, Señor, perdóname mi pecado. ¿Y sabes qué? Y cada vez que Jehová te mira al cielo, ve a alguien limpio de todo pecado en el original, porque te está viendo a través de ¿qué? De la sangre de Jesús. ¿Alguien dice amén, iglesia? Esa sangre es tan tremenda que te limpia de todo pecado. Y dice la Biblia en Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pregunto: ¿cuántos de los que están aquí no tienen ninguna condenación? Gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos aquí no tienen ninguna condenación? No, pero grita amén. Diga amén bien fuerte. Yo creo que tú vas a gritar bien fuerte amén. No, pero te siguen diciendo bajito. No están entusiasmados con esto. No entendieron la clase. ¿Están aquí, iglesia? ¿Cuántos creen que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? Amén. La visión, los Coanín han hablado. El Cordero ha sido sacrificado y cada uno de sus pecados han sido quitados. Regocíjese en ellos y viva en la expectativa de que Dios te perdonó tus pecados para siempre. ¿Alguien dice amén, iglesia? Un fuerte aplauso al Señor con gozo. Fuerte el aplauso con gozo.